Hola amigos, este video es sobre mi curso de cine musical que terminó el 1 de agosto de este año. Yo tenía un plan. Quería agradecer a todos los que compartieron las ideas del curso y también como los que me acompañaron promocionándolo o los que me ayudan en general a investigar de muchas maneras. Y yo quería subir la última sesión del curso, al menos mi parte, la explicación de esto, pero se me perdió. Yo no sé qué pasó con mis archivos, todas estas semanas fueron muy, muy locas y simplemente se me perdió. Entonces, lo que voy a hacer es lo contrario, voy a subir la primera sesión del curso. Este curso fueron 5 sesiones sobre películas de cine musical que, en contra de lo que se supone o lo que la gente piensa del cine musical, son películas que no son optimistas sobre el futuro, son películas que juegan más con estas versiones felices de la realidad y que son más críticas de los sistemas que componen esta realidad. De hecho, pues el curso se llamaba Taller de Cine, Taller de Cine Musical para el Fin del Mundo. Y bueno, pues este video lo subo para agradecerles a todos los que comparten la información de mis cursos, que me acompañan. Y también pues para promover hablar del cine de otras maneras en estos tiempos que han clausurado nuestras comunicaciones, en estos tiempos que nos siguen constriñendo también a la falta de comunicación en muchos sentidos. Entonces, en este video introductorio, quería, bueno, en este primer video que van a ver a continuación, vamos a hablar de algunas de las ideas que yo tengo del género cinematográfico del musical y sobre todo trabajamos en esta primera sesión sobre la película Hedwig and the Angry Inch de el maravilloso director John Cameron Mitchell. Esta sesión va hasta el primer receso del curso, entonces no va a ser toda la sesión, pero pues van a ver las caras de mis alumnos muy queridos. Muchas gracias por permitir subir esto. Hablamos en esta sesión sobre el personaje desilusionado. En un video anterior que también he subido en este canal, he hablado sobre el personaje ilusionado de los musicales, ¿no? Pensando sobre todo en Dorothy del Mago de Oz. Entonces, por si quieren verlo, yo creo que complementa este video. En el curso también hablamos sobre la muerte, sobre la enfermedad y la vejez, sobre el crimen y la violencia, sobre los monstruos, en particular los fantasmas. Hablamos pues del cine gringo y de sus iteraciones más contemporáneas, pero también hablamos del cine musical latinoamericano, del cine musical portugués, también del taiwanés. Fue un curso como muy comprensivo porque es verdad que el cine norteamericano tiene una gran relevancia, pero no solamente el cine anglosajón o el cine estadounidense es el que ha hecho cine musical. Entonces, en el curso fuimos recorriendo muchos de estos temas. Fueron películas contemporáneas, muy sugerentes, muy divertidas. Fue un curso muy divertido para hablar y bueno, pues esta es una pequeña muestra de ello. Espero luego volver a darlo. Tengo otras ideas para dar un curso de pronto al final de este año. Pero bueno, por ahora esto es y bueno, les agradezco a todos y besitos. Disfruten el video. Porque claro, igual lo que vamos a intentar en el curso es explorar qué es un género cinematográfico, pero para mí la idea de género cinematográfico nunca es algo estático, nunca es algo ya dicho. Hay mucha gente que estudia el género cinematográfico como si fuera un checklist de características, ¿no? Em, Porque bueno, si hay, o sea, dentro de todo, un género es una estructura narrativa, estructura formal, estructura estilística que es familiar a un público. Eh, y esa familiaridad pues hace que haya como una conexión, ya lo hablamos, ¿no? Una conexión afectiva, una conexión emocional, una conexión histórica, de un momento también, de unos movimientos cinematográficos. La pregunta es también, al intentar quebrar esa familiaridad, es familiar a quién, familiar en dónde, familiar hacia quién, ¿no? También hay mucha, y se siente mucho en el musical y en los géneros en particular, en general, eh, géneros en general,
esa conexión tan fuerte con las estructuras del género estadounidense, del género cinematográfico estadounidense, que como que nos imponen sus categorías, ¿no? Entonces, también eso vamos a intentar irlo quebrando, a mi parecer, aunque hoy vaya a ser muy estadounidense todo de lo que vamos a hablar. Em, Porque a mí me parece también que las ideas del género, como el género en la vida real, o sea, pensando también en la identidad de género, son elementos que cambian y se transforman. Entonces, quiero proponerles este taller como una forma de entender esos elementos, cómo se pueden transformar, cómo se pueden quebrar, cómo con Hedwig, y ya hablando del final de la película un poco, cómo se pueden hasta deshacer, cómo se pueden como, cómo nos podemos quitar esos elementos y construir con ellos otra idea de género cinematográfico que es mucho más amplia y abarcante, quizás. Yo supongo que ya lo habrán pensado, pero sí, sí, sí me quiero detener en pensar mucho eso con ustedes porque hay mucha gente y bueno, y sobre todo pues en ciertas academias más formalistas quizás, más positivistas, más gringas también, que quieren determinar una idea de género cinematográfico como muy cerrada y muy clara y como muy como sintáctica. Para mí eso es un poco lo contrario de lo divertido del género cinematográfico y lo divertido de experimentar con el género en la vida real y en las películas, ¿no? Entonces, pues me gustan mucho todas sus películas favoritas o sus películas no favoritas. Entonces vamos un poco a hablar de ellas también en todas estas sesiones. Para contarles un poco también la dinámica de cada sesión, hoy es un poco diferente porque nos presentamos, pero en general yo empiezo con una presentación de los temas y unas preguntas, también un poco como del análisis de la película que vamos a ver. Y ya luego vamos a conversar sobre ellas. Si hay algún momento también de que les ponga algún fragmento, se los voy a ir enviando. Y también pues les decía a los demás al principio que pues estamos en Ciudad de México, entonces si quisieran, si lo organizamos, hacer como una sesión híbrida o una sesión de visualización, podemos organizarla, ya que estamos acá en la ciudad. Em, ya igual tienen el programa de las pelis. Como les dije, vamos a hablar principalmente de una, pero pues una película no está sola, pues tiene todo una constelación de imágenes alrededor. Y me interesa mucho también esas conexiones que se generan entre las películas, entre las imágenes. Si ustedes quieren traer alguna imagen que les haya hecho conectar con la película, alguna idea, alguna cita, alguna otra cosa, pueden traerla. Pues como les digo, es más como un espacio de experimentación, aunque sí vamos a hablar de la película central, ¿no? Y vamos a analizarla y ¿no? Como que los cursos también que me gustan dar, los veo como un espacio de experimentación también en análisis cinematográfico, un espacio como para adentrarse a esas cosas que uno de pronto no ve en la primera vez o que ve y que luego quedan en el inconsciente o en la memoria. Entonces, me interesa mucho esas conexiones que se dan en la mente y sobre todo pues también para que sea un espacio divertido, es un espacio para hablar, pueden decir lo que quieran, pueden odiar la película, no hay ningún lío. Pueden amar la película, podemos debatir sobre la película también. Que sea un espacio también de conversación, ojalá. Si no, pues bueno, yo puedo hablar y hablar y hablar. Am, entonces, dentro de ello, yo quería entrar de una vez a hablar de la película. Em, no quiero de pronto intentar hacer tanta apología al PowerPoint, pero les voy a presentar algunas cositas, alguna cosa, alguna pregunta de pronto de la dinámica de la clase que tengan, ¿no? ¿Todo bien? ¿No? Voy a ir subiendo todas las películas al Drive y bueno, o sea, y también voy a subir unas adicionales de las que yo tengo en mi archivo, pero bueno, entonces, compartir sonido, optimizar, compartir. Bueno, mm, tenía esta imagen que a mí me gusta presentar para hablar
de los géneros, porque como les decía, para mí el género cinematográfico es más como unos elementos identificatorios y me gustan mucho estas imágenes porque muestran más como unas sensaciones, ¿no? Y unas cosas que sí, o sea, los géneros sí tienen una familiaridad en el sentido de una reiteración de elementos, ¿no? Entonces lo de detectivesco pues hay como una lupa, ¿no? En el noir está la gabardina, en la fantasía, no, como hay como una cosa más, eh, sí, pues fantasiosa. O sea, me gusta pensar en los géneros de pronto como emoticones, pero también porque hay una impresión del espectador o del lector hacia la imagen, ¿no? Mm, y cómo esa interpretación puede ir cambiando también, porque muchas de las películas que vamos a ver, porque son más contemporáneas que las películas más clásicas, lo que hacen también es retomar las tradiciones como de los cines más clásicos y hacerlas a su manera. Y a mí me interesa mucho ese tránsito, pues primero porque ya pues estamos en un tiempo muy contemporáneo y no podemos seguir hablando de las películas como si viviéramos en el siglo XX, pero también porque me interesa mucho pensar en esos usos, qué uno hace con las películas en su día a día, qué uno hace con las películas con los amigos, qué uno hace con las imágenes en general. También pensando en una época que es tan audiovisual, que uno qué hace con las imágenes, cómo las mueve, cómo juega con ellas, cómo las apropia. Y siento que muchas de las películas, todas las que vamos a ver, se apropian de las imágenes, se apropian de las tradiciones, se apropian de los géneros en todo su espectro, ¿no? Como tanto el género cinematográfico como también el género. También yo creo que una de las películas que más me marcó fue The Rocky Horror, cuando yo la vi. Hay algo ahí también de un compartir, de un sentir compartido que tiene el género cinematográfico, que también pasa con el melodrama y pasa con otros géneros, que es como esa creación de comunidades secretas o no. Por ejemplo, cuando cuando yo ya entré a la universidad y entré a la escuela de cine, para mí fue muy importante reconocer que muchos de mis conocidos, amigos, sí conocían las películas musicales que a mí me gustaban, porque yo sí había estado en mi colegio totalmente, pues sí, no cerrado a ello, porque a mis amigos igual les gustaban otras cosas, eran muy otakus, aunque no lo aceptaban. eh, Pero sí había, sí, cuando yo entré a la universidad y conocí más gente que les gustaban los musicales, pues sí fue como una conexión ahí como de una familia secreta que, que no sabía, ¿no? Entonces, me interesa mucho el género en ese sentido, también para dejar claro. Em, y hoy vamos a hablar de Hedwig pensando en pues haciendo como también un recorrido por la película, por algunas cosas, pero bueno, les voy a dar como algunos datos de la película, de pronto ustedes ya la conocen. Eh, bueno, Hedwig es la primera película de John Cameron Mitchell y también pues la realiza con Steven Trask. Primero fue un show off-Broadway en 1998, también luego se movió por West End y de hecho en el 2014 hicieron la presentación en Broadway. Em, es una película que para John Cameron Mitchell es sobre un personaje genderqueer, que de pronto como la traducción más clara de ese sería lo no binario, ¿no? Hay como una fluidez en el personaje que no es particularmente la experiencia trans, que también podemos hablar de ella, pero es diferente. Es una película que en el 2001 pues es financiada, como que se logró la financiación, también pues tiene como varios del trabajo como de laboratorios de Sundance y está en la línea como del cine independiente de Estados Unidos. Y pues yo creo que aparte es heredero pues heredera de la película, de muchas de las tradiciones del New Queer Cinema, que podemos hablar más de eso, viendo como algunos fragmentos de la película, en donde el New Queer Cinema pues fue todo un movimiento cinematográfico desde los 80, 70, 80, que empezó a preguntarse otras maneras de representar lo queer, lo LGBT. Y sobre todo de una manera como más radical, menos cercana como a las dinámicas industriales, ¿no?
Y eso pues es como un movimiento muy europeo, anglosajón, pero también tuvo sus reiteraciones acá en América Latina. Me interesan mucho esas iteraciones. O en Iberoamérica, también pensando en Almodóvar. Es una película que de hecho obtuvo el Teddy Award, que es el premio del Festival de Cine de Berlín, eh, que es el premio pues, más importante como del cine queer, o al menos el más reconocido. Y bueno, hay algo que me interesa muchísimo de esta película, eh, para hablar del género musical en Estados Unidos en general. Cuando uno habla de género de musical estadounidense, hay, en la tradición académica lo dividen también en tres subgéneros. Por un lado está el subgénero del folclore. El folclore de pronto lo relacionamos, nosotros en Latinoamérica lo relacionamos más de pronto como a la música folclórica o no, pero pónganlo en términos de Estados Unidos como esa música pop o esa música vieja, o esos imaginarios o esas iconografías que es muy de la cultura estadounidense. Yo, por ejemplo, creo que, por ejemplo, una película como Vaselina, Gris, una película como un poco esa historia en ciertas cosas, una película como... o sea, todas las películas que tratan alrededor del high school es como un folclore estadounidense, ¿no? Entonces piensen en esas imágenes del folclore estadounidense, que pese a ellos digan, pese a que no se entienda como folclore en nuestros términos, es folclore. Entonces es uno de los subgéneros, ¿no? Pensando en esas imágenes y mitologías como de la historia estadounidense. Por otro lado, está el subgénero de la fantasía, ¿no? Ahí pues está Disney, está el Mago de Oz, está todo también lo infantil, lo cercano a lo infantil, lo fantasioso. Ese es otro de los subgéneros. También todo lo animado. Hay una conexión muy fuerte entre la animación y lo musical, porque pues lo animado necesita preguntarse por el ritmo. Ha sido muy importante lo musical para lo animado. Es otro. Y lo último sería pensar en el backstage, en el musical entre bastidores. Es el que más me gusta a mí. Pero pronto es como por mi historia de que yo fui bailarín, o bueno, he sido bailarín. Ese backstage es muy interesante porque es como lo habrán visto en algunos de los musicales clásicos, son un grupo de personas reunidas a hacer un show, y hay una conexión más realista quizás, como menos fantasiosa, entre este grupo de personas que son en general artistas, cantantes, bailarines, con la posibilidad de hacer un show, como de armar un show y de vencer todos los obstáculos para el show. Eh, Esos son los tres subgéneros que consideran en el musical estadounidense. Para mí, lo que pasa es cuando una película musical es buena, una película musical estadounidense es buena, es porque sabe combinar muy bien esos tres subgéneros. Sabe combinar y hacer un comentario sobre lo folclórico, que puede ser en nuestros términos también lo camp, el comentario, la ironía, a ese folclore, a esas imágenes de lo estadounidense. La fantasía, que es esto que decía Karim de este rompimiento de la línea narrativa. Y el backstage, en un sentido de que estos personajes hay una conexión con cómo están presentando la música, porque una de las preguntas más fuertes del musical es cómo, cómo la historia se conecta con la música, ¿no? Igual hay muchos musicales que de pronto son casi como hasta videocliperos, ¿no? En donde la canción como que rompe todo y ya solo como que la trama es una cosa mínima, y lo importante son las canciones. Pero esa pregunta se resuelve con el backstage, o sea, presentando a estas personas como de verdad, como artistas que son, ¿no? Dentro de eso del backstage también hay como mucha conexión con el biopic, sí, como la película de concierto, la película de danza y con otras películas, con otros subgéneros, ¿no? Tengo también esta imagen, em, que la había hecho ya hace un buen tiempo. ¿Sí la ven ahí? ¿Están viendo todo? Sí. Em, que era como también los posibles subgéneros del musical, y dándole como más un mapeo espacial.
en donde está pues alta cultura, entre comillas, la contracultura, abajo, en el infierno. De otro lado está lo documental y en el otro lado está la ficción, ¿no? Entonces uno puede ver igual, hay como eh, una multiplicidad de subgéneros, ¿no? Está desde el musical biográfico, que yo creo que es una de las cosas más reconocidas últimamente, pensando, no sé, por ejemplo, en la película de Michael Jackson, o bueno, el musical folclórico, ¿no? Por ejemplo, entre la ficción y la contracultura pongo también el cine ranchero, pensando en que no es como eh, cine elegante, que sería de pronto como las películas de ballet, las películas de la ópera, o como los shows más elegantes y armados, pensando de pronto en el fantasma de la ópera. Este mapa podemos también seguirlo construyendo, ¿no? Y como haciendo aún más grande. A mí me interesan mucho esas conexiones que no son lineales, sino más constelares. Entonces, podemos seguir, pues sí, trabajando en ellas. Eh, ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se ha entendido bien lo de los tres subgéneros? Yo sí tengo duda con el folclore. Ujú. No entendí muy bien como la especificidad como norteamericana de eso. Porque también es chistoso, porque también utilizan esa palabra muy como un comodín extraño en los géneros musicales, como la folk music Ah, ya. gringa y la folk music canadiense. Son muy Ya. extrañas porque no tienen un folclore como, como, bueno, esta cosa como identitaria, como de Mm. culturas populares, como en, o sea, que el folclore, como decías, latinoamericano está muy ligado a Sí, como al las proyecto Nación. materiales. Ujú, ¿no? Pero Entonces, no, o sea, yo creo que por eso es que toca, claro, porque si hay un género llamado folk music y, ¿no? Como de esa tradición así, que si tú pones a tu Bob Dylan y esa gente, eh, no, yo lo pienso más en los términos que nosotros conocemos del folclore, que es casi como un proyecto nacional, un proyecto cultural nacional, que yo lo veo particularmente en el musical, en toda, así como High School Musical. Eso para mí es folclore, porque ya, ya, son ya. unas imágenes propias como de una cultura que se representa reiteradamente y casi como una conexión así. O sea, por ejemplo, si uno ve todas esas películas como del high school gringo y uno dice como, ¿por qué esta gente está tan obsesionada? O sea, como, ¿no? Pues, o sea, están traumados, aparte es como el peor lugar del mundo. Eh, pero, pues por otro lado, tiene que ver con esas imágenes que se reiteran. Que no es exactamente lo mismo que la folk music o, ¿no? Como Ya. otras. E igual también hay varios musicales también sobre esa cosa, que utilizan esa música más del folk o más del country, ¿no? Que igual, pues, podríamos hablar también de ellos porque están dentro de la categoría como de lo folk. Yo lo que estoy intentando también decir es que las películas musicales gringas utilizan los tres subgéneros las, los reincorporan. Y lo vamos a ver un poco más en Hedwig. Los reincorporan, o sea, no están separados, o sea, las buenas películas al menos, las incorporan, las hacen, sí, las comentan, juegan con los elementos de los tres subgéneros gringos, ¿no? Eso en otras cinematografías es diferente, Ok. es diferente. Pero bueno, podemos seguir explorando ese folclore. O sea, por ejemplo, pienso en las primeras escenas de Rocky Horror Picture Show cuando se casan. Esas imágenes que son como que uno dice, es gringo. Es gringo, Es ¿no? que está difícil con Hedwig, porque sí es como un folclore medio underground, Mm. porque sí es como el culto al rock and roll, o sea, de repente están en el Ajá, centro exacto. comercial y ahí está el folclore, ¿no? O sea, Ajá, como de una firma de autógrafos en el centro comercial, sí. o por ahí Y iría, como lo ¿no? glam, ¿no? Como la historia de lo glam, como la historia Ya. del rock. eh, Sí, sí, o y como sea, de, él como haciendo su genealogía de estrellas en el horno, eso es lo folk también, ¿no? Un poco. Sí, como esa conexión también cultural, histórica. Que Ya. bueno, o sea, lo sabemos por nuestros países que lo folclórico tiene que ver con algo del Proyecto Nación, pero en general también pues la gente hace cosas con el folclore también. Y es como muy También tiene que popular y ver es...
Ujú. Y yo creo que esta parte que no sé si estoy en lo correcto, tiene que ver con todo lo militar, ¿no? Ah, también sí, O sea, para mí lo gringo ahí era el tema militar, ¿no? O claro. sea, este gringo que la saca de su situación migratoria o lo que sea, Ujú. y luego que llega a este campo con los demás militares y tal. O sea, para mí Sí. eso era lo más gringo, gringuísimo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Y es bonito eso porque el musical Hedwig hace, según lo que yo he entendido de su historia, de lo que he leído y he escuchado, John Cameron Mitchell también se basa en su vida, de que él creció siendo como hijo de militares, mudándose, y de hecho, pues vamos a hablar más de ello, pero en un principio, en unos primeros borradores del musical, el protagonista era Tommy Gnosis, no era Hedwig. Pero Hedwig está basada muy ligeramente en una chica que trabajaba de niñera en esos campos militares, ¿no? En esos espacios. Entonces sí hay algo, hay una conexión fuerte con lo militar y pues con esa también iconografía alrededor de la Guerra Fría, de, sí, de, como de ese drama. Eh, ¿Algo más que les haya dado pregunta? Vamos a seguir hablando de lo folclórico. Es una gran pregunta que de pronto podría ser bueno ir explorando más, ¿no? Bueno, entonces, todos pudieron ver la película, se corría bien, todos pudieron... los subtítulos estaban re mal los que estaban en español, pero bueno. Me gusta mucho de Hedwig, también que es como una película que en ese mismo sentido de comentar los subgéneros del cine musical gringo, también está como en tres líneas diferentes, como que las conecta para mí. Por un lado es una película confesional, y lo confesional, piénsenlo en un sentido hasta filosófico. O sea, Hedwig cuenta su historia, explica su vida, pero también explica su filosofía de vida. Y eso me parece también muy bonito. Es una cosa que quiebra también el ritmo narrativo de la película, lo transforma de muchas maneras. Y vamos a seguir hablando de eso confesional porque pues tiene que ver mucho con la filosofía de la película y la filosofía del musical. También es controversial o intenta hacerlo, como es punk. Entonces también como que utiliza el camp, utiliza la ironía, utiliza el juego. em, Utiliza el juego de los elementos. Y también, en ese sentido, es comentarista de una realidad, de una pues, es como más cruda que lo que puede ser otras películas, ¿no? Mm, para mí, sobre todo, es muy interesante. Ay, a ver, esperen. Pensar a ver, en cómo las imágenes alrededor de de Hedwig también están comentando una realidad política, una realidad social. Estaba intentando, bueno, dejémoslo correr un poquito. Eh, y sobre todo, también pensando en el personaje de Yitzhak, eh, que es este chico que acompaña a Hedwig y como que es, luego en casi toda la película tiene como la playera de Rent. Eh, y es también como una película que está intentando comentar o como burlarse, yo siento, de Rent o de como cierta idea también de los musicales en esa época, ¿no? Eh, y entonces está intentando también comentar no solo sobre la realidad política, sino también sobre los mismos musicales, porque bueno, igual si habrán visto alguna de las grabaciones de Hedwig, pues es como una obra de teatro en donde pasa lo que se ve, por ejemplo, en esta escena en donde es como si uno estuviera invitado a un concierto de Hedwig y ahí entre esos conciertos pasan algunos elementos de la historia, como recuerdos y así, ¿no? Pero es pues como un cabaret en un sentido de es una presentación así de este personaje, como en estos lugares, como en estos cafés, bares, que no son tan elegantes, ¿no? Entonces,
Y ahí en medio pasa la comedia, pasa el comentario. Y, y bueno, entonces eso me parece interesante también pensando en lo que decía Leo de cómo la disposición de los elementos hacen como un comentario a la realidad. Y, y sí, pues eso es una de las cosas que más también me gustan. Em, y también pues el comentario pues es muy evidente sobre todo a la Guerra Fría, al final de esa Guerra Fría, a cuáles son también los rezagos de la guerra en el cuerpo, los rezagos de esa Guerra Fría en la cultura, en el cuerpo cultural, en el cuerpo cultural hecho Hedwig, en estos migrantes que llegaron de esa guerra, que pareciera que... No, pero hay mucha historia cultural alrededor de cómo la Segunda Guerra Mundial hizo migrar gente hacia Estados Unidos, pero también, obviamente, pues la Guerra Fría hizo migrar gente a los Estados Unidos, o hizo migrar gente no solo a los Estados Unidos, sino a la idea de un Estados Unidos. Porque también me parecería interesante que lo siguiéramos relacionando esta película como, por ejemplo, una película como El Mago de Oz o una película como Star is Born, que justo pues están también haciendo comentarios, haciendo críticas a la idea del sueño americano. Bueno, no sé si el Mago de Oz hace tanta crítica, pero pues para mí sí un poco. Sobre todo con la imagen final del Mago de Oz siendo revelado como un estafador. Eh, y como esta gran ciudad en donde todo está bello, donde todo es aparentemente perfecto y es organizado por un gran señor blanco que está moviendo, inseguro aparte, que está moviendo los hilos. Y creo que Hedwig es consciente de estas tensiones porque al mismo tiempo que desea y creció con estas imágenes como del capitalismo, también las contrapone con su filosofía más socialista, uno podría decir, o filosofía más, eh, no sé si revolucionaria, más anarquista, más punk. O sea, como que de verdad la película en general tiene que ver sobre esa división. Es que quería mostrarles una de las imágenes que aparece por ahí. Acá, miren, ya. Eh, Toda la película tiene que ver sobre esa partición de la identidad, ¿no? Sobre esa, ¿por qué apegarse a tu identidad? ¿Por qué apegarse a esta identidad que te divide en dos? Que en el caso político, pues, te divide entre conservadores y, bueno, entre capitalistas y socialistas en ese momento. Ahorita podríamos hablar de otro tipo de particiones. Pero también cómo esta partición está en todo, pues en la mayoría de personajes, ¿no? Están partidos por la mitad. Y de ahí viene también el comentario a lo que les decía, que la película tiene un tono muy filosófico y confesional, cuando sobre todo se muestra este número, pues yo creo que es el principal de Origin of Love. Em, que bueno, pues yo quería de pronto que lo pudiéramos ver, analizar un poco ese número en particular. Hay alguna cosa que hasta acá quieran compartir? Yo sí, rápido. Ujú, dale. Que hace poco leía un libro sobre precisamente la caída del muro de Berlín Ujú, y como, o sea, como que rompe una idea muy importante como de una resistencia de la izquierda, de todo lo que había sido la escuela como crítica de Frankfurt, como diciendo Marx, 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 y como siguiendo, como teniendo una insistencia y como que la caída del muro de Berlín para muchas de las prácticas culturales como de los años 90 es como decir, pues ya, o sea, perdimos, o sea, como que el neoliberalismo ganó. ujú, Entonces, como que se me hace muy hermosa pensar en esta película como la traducción desde el género de cómo asimilar la pérdida, o sea, como el rendirnos ante ujú, ganó el neoliberalismo, porque es muy importante como la mamá de Hedwig, ujú, en vez de huir de la Alemania del Este a la del Occidente,
ella huye al revés. Entonces, la última que creía en eso. Entonces, como el fracaso de la utopía de izquierda y como cómo vivir ese fracaso desde lo punk es muy, porque al final, como Mm, de lo que es esclava Hedwig es de la fama, ¿no? O sea, como que, mm, bueno, pero y luego no. Y luego también mm. es una cosa mucho más compleja y el último número es increíble por eso, pero, o Sí, sea, como que sí me parece muy, muy genial eso en términos históricos. sí, y creo que es una película sobre esa frustración, sobre sentirse, sobre cómo procesar el resentimiento que produce perder esos ideales. Que en este caso pues están representados en la historia, pero pues también uno los puede pensar en general, ¿no? Es muy fuerte también pensar que esta película que salió en el 2001, de hecho leía por ahí que fue justo, o sea, como que salió justo después, creo que un mes después del 9/11 estadounidense, entonces como que no pudo recoger tanta plata por eso. Yo supongo que ya habrá recogido plata desde otros momentos, pero también como que siendo una película tan sobre la migración, por ejemplo, hace ya como unas semanas estuvo John Cameron Mitchell haciendo una gira acá en Ciudad de México y pude ir a uno de sus conciertos. Y hablaba mucho de migración. Aparte, me encontré llorando tantas veces así, yo pensando en migración. Em, y luego sí decía, claro, Hedwig es una película sobre migrantes y sobre también cómo este sueño americano, que es este trayecto, que uno puede hablar también del trayecto de Dorothy a la ciudad, o del trayecto como de la gente que quiere lograrse un lugar, como un lugar con con su talento y con su cuerpo y con su forma. Pues también de eso va Hedwig, ¿no? De esa frustración alrededor de ello. Y es un personaje como tan resentido, pero al mismo tiempo es un personaje que uno logra entender alrededor de ello, logra entender cómo sus resentimientos construyen la imagen de su cuerpo, la imagen de su vida, la imagen de sus canciones, sobre todo, porque es también cuando ella acepta la pérdida en este número de Week in a Box, cuando acepta la pérdida es cuando también como que empieza a pensarse diferente y se pone otras pelucas y luego ahí es que empieza a contar que empezó a buscar cómo tocar y cómo armarse sus bandas. em, ¿No? Porque estaba también como muy cómoda siendo solo como una esposa. eh, y entonces sí, es como una revelación también de lo perdedores que somos en este mundo capitalista. Eh, que también por eso me parece interesante, pensándolo en contraste a otras películas que obviamente pues sí celebran el éxito, o celebran como estos personajes ilusionados, ¿no? Para mí, el centro y pues por eso también llamaba a esta sesión el personaje ilusionado, el centro de los musicales son los personajes ilusionados, son los personajes que tienen tanta ilusión en el cuerpo que lo que termina pasando es que eh, como que esa ilusión se convierte en película, se convierte en escena, se convierte en número musical. Y lo que vamos a ver en la mayoría de estas películas son lo contrario, son personajes tan desilusionados, tan desencontrados con la realidad que lo que intentan es buscar otra realidad, ¿no? Creo que en esa línea también están los personajes principales de los musicales, entre la esperanza de tener un posible futuro y la desesperanza también de no lograr como ese éxito, esa fama, o ese encuentro siquiera con el otro, ¿no? También los musicales que son de pronto más románticos o más... mm, entonces sí, pues qué bonito eso que dices, Jaime, porque sí, sí hay algo de este proceso social y político que obviamente ya en nuestros tiempos podríamos hablar de otro tipo de particiones, de otro tipo de muros, pero otro tipo de guerras también, de otro tipo de tecnologías de guerra. Pero bueno, pensando en esta película en particular, en el muro, pues sí hay una conexión, ¿no? ¿Algo más de lo que quieran hablar de Hedwig? ¿O vemos también el número?
Yo sé que ya lo vieron, pero pues podemos volverlo a ver. Es una gran canción aparte. ¿Sí? Eh, Nada, a mí me gustó esto que dice Jaime de la madre como la última creyente, ¿no? Del socialismo y tal. Pero obviamente pienso en esta película de Adiós a Lenin, ¿no? O sea, también ese contraste como de, pues sí, esta película es punk y la madre más bien estaba enojada y tal, y había esa resistencia. Y Adiós a Lenin es como todo lo contrario, ¿no? Es esta ilusión y tal, que le cree el hijo, pero aún así todo es como, no sé, es un contraste chistoso. mm, Y eso que mencionas también de la época en la que estrenaron este musical, o sea, yo me imaginé, la verdad es que no tenía contexto del musical y yo me imaginé que pues nada, era punk, era queer y tal, y pues por lo tanto era de nicho inmediatamente. Pero cae muy mal también que venga muy cercano al 9/11 porque en ese momento pues los gringos estaban con el nacionalismo a todo, ¿no? O sea, bueno, siempre lo ha estado, pero ahí estaban en el pico mm. de... Claro. Entonces, la mínima crítica al establishment, pues nada, viene muy, muy mal. Claro, y de hecho eso, pues no sé si han visto, yo he visto muchos video ensayos sobre esto, de cómo el 9/11 lo que hizo también fue transformar mucho de lo, como de la escena cultural y justo hablando de esas críticas que no fueron posibles después del 9/11, y como una pausa también en la crítica nacional, porque todo el que criticaba a Estados Unidos pues era un enemigo también. Entonces, como que, sí, hizo más virulento el debate público en Estados Unidos y por ende también en sus representaciones, ¿no? Y como más. Entonces, sí, yo creo que esta película, por eso es que progresivamente pues sí, ha sido más de culto, ¿no? Como una forma de recuperarla. O sea, yo no dudo que haya sido pues muy importante, tuvo sus premios y qué tales. Y luego aparte, pues después de esta hizo otra película, John Cameron Mitchell, y ha hecho más cosas. También actúa en Girls, un gran personaje en Girls. Em, entonces, pues sí, o sea, no dudo de su importancia, pero sí, sí, también, pues bueno, siempre es difícil ser como independiente. Él mismo lo decía en sus conciertos, es como, pues acá estamos haciendo lo que se puede y es muy bonito que él siga teniendo como ese espíritu, porque acá en los conciertos, pese a que estuvo como en lugares medio fresas acá en la ciudad, igual también hizo como cosas más punky, sí, sí, me cae muy bien, la verdad. Pero bueno, yo así ya todo fan. ¿Quieren que intentemos verlo desde acá? A ver si mi internet jala. ¿Les Sí, parece? Me dicen, porque no los veo, si se está escuchando. va. No se escucha. Ah, ya, perdón. Ahí está. ¿Sí se ve fluido? Sí. Ladies and gentlemen, I recently found my first diary, aged 2 through 6. It was fully illustrated. As I unrolled the pages, I realized that so many people have touched me on my way to this stage tonight. How can I say who touched me the most? My father, the American GI? Could it have been my East German mother? Kinder, Schande! Pervert! Wichser! 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 Get out! Get out! Go on! Go on! Westfutter! Westfutter!
was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs. They had 2 sets of arms, they had 2 sets of legs, they had 2 faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love. It was before the origin of love. Origin of love. The origin of love. Origin of love. Now there was 3 sexes, then one that looked like 2 men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like 2 girls rolled up in one. And the children of the moon was like a fork shoved on a spoon. They was part sun, part earth, part daughter, part son. The origin of love. Now the gods grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs into lizards. And then he grabbed up some bolts, he let out a laugh, said I'll split them right down the middle, gonna cut them right up in half. And the storm clouds gathered above into great balls of fire. And then fire shot down from the sky in bolts like shining blades of a knife. And it ripped right through the flesh of the children of the sun and the moon and the earth. And some Indian god threw the wound up to a hole, pulled around to a belly to remind us the price we paid. And Osiris, the gods of the Nile, gathered up a big storm to blow a hurricane, to scatter us away. A flood of wind and rain, a sea of tidal waves, to wash us away. And if we don't behave, they'll cut us down again, and we'll be hopping around on one foot, looking through one eye. The last time I saw you, we just split in 2. You was looking at me, I was looking at you. You had a way so familiar, I could not recognize, 'cause you had blood on your face, I had blood in my eyes. But I could swear by your expression that the pain down in your soul was the same as the one down in mine. That's the pain that cuts a straight line down through the heart. We called it love. We wrapped arms around each other, tried to shove ourselves back together. We was making love, making love. It was a cold, dark evening, such a long time ago, when by the mighty hand of Jove, it was a sad story how we became lonely two-legged creatures. A story, the origin of love. That's the origin of love. Oh yeah, the origin of love. The origin of love.
¿Cómo van? Pues les propongo darnos unos minutos para tomar agua, para tener algunas ideas. eh, sí, para ir al baño, tomar agua. Y volvemos como en unos 5 o 10 minutos, ¿les parece? ¿5 minutos? Vale. Va, Va. pues creo que estamos. Em, pues ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Quiero ahorita, pues, si tienen alguna, pues más ideas sobre la película. Creo que es evidente, la película juega mucho con esta idea de la partición del personaje. El personaje que está partido en dos por el muro de Berlín, partido en dos por su identidad, pero también como partido entre varios de sus intereses, ¿no? Amorosos o románticos. Entre Dominosis, claramente que se comporta como un fantasma en su relación con Yitzhak. eh, y al mismo tiempo partido partida entre como sus sueños y un poco que no le importe tanto su deseo de éxito, no sé. O sea, creo que es una película musical que está en el centro de la idea del personaje desilusionado o que nos deja ver como que el personaje principal de los musicales es el personaje ilusionado, desilusionado. Mm, entonces quería saber si algo más habían pensado alrededor de ello. Mi número favorito es Week in a Box porque me gusta mucho cómo va transformándose, ¿no? Cómo va transformándose de un lugar y luego termina siendo como un escenario. Me gusta mucho esa transición, medio videoclipera. Pero también este de Origin of Love es como el más, el que ponen como en manifiesto la teoría o la filosofía del musical, ¿no? Casi como, si uno lo piensa también aún más amplio. La película también muestra otra forma de relacionamiento afectivo que no es solo el romántico más tradicional o heterosexual, en el sentido de que es casi, o sea, y como traen este mito de Platón, del banquete, de Aristófanes, como lo traen y lo reinterpretan. También hay un juego de esta idea como hasta griega del amor, griega del, de esta cosa que tenían como de entre maestro y alumno, porque entonces Hedwig es una maestra a Tommy, o sea, es claramente esa relación la que se construye, no se construye una relación sexoafectiva con las conoce, como más heterosexual, más tradicional, sino una relación diferente, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay algo que les gustaría comentar de ello? Como para ya pasar más a la conversa.